Para algunas personas, Dios solamente es un Dios vengativo y arbitrario. Para otros, Dios solamente es una filosofía o un pensamiento donde Él está arriba y nosotros estamos abajo. Pero de acuerdo al concepto que tú tengas de Dios en este día, va a determinar la forma en que tú estás viviendo también. Soy Giovanni Domínguez y te invito a que me acompañes estos próximos minutos, a que podamos descubrir juntos lo que la Biblia nos dice acerca de quién es Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vivimos en un mundo que tiene la creencia de muchos dioses subdivididos en muchas religiones, pero al final la pregunta sería: ¿cuántos dioses hay? Y vamos a la palabra de Dios a descubrir qué nos dice en Efesios 4:6. Efesios capítulo 4 versículo 6 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tenemos la respuesta de que ante muchísimos dioses que ha creado el ser humano, la Biblia declara que solamente hay un solo Dios creador, un solo Dios Padre y un solo Dios en el cual nosotros tendríamos que creer. Algunas personas dudan de la existencia de Dios por la sencilla razón de que no lo pueden ver, no saben cómo es Dios. Pero en su palabra encontramos la respuesta. En Juan 4:24, vamos a ver qué nos dice. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. A Dios no se le puede ver. ¿Y por qué sucede esto? Al principio, cuando todo era perfecto, antes de que entrara el pecado a este mundo, Dios se mostraba tal cual era y hablaba con su creación. Pero a partir de que el pecado entró a este mundo, hizo una división entre Dios y el hombre. Y desde ahí entonces, Dios ya no se mostró más. A partir de ahí, Dios se comunicaba con nosotros a través de sus profetas, a través de sus escogidos. Entonces, Dios es espíritu y todas las personas que lo buscan y que lo adoran, es necesario que lo adoren también en espíritu. No es necesario tener una ilustración o verlo de manera física para poder adorarlo. Nosotros lo podemos buscar en cualquier sitio, en cualquier circunstancia, porque la Biblia dice de que Él es espíritu y Él puede estar en cualquier lugar. Veamos cómo Dios se presenta en tres personas y en la palabra podemos encontrar evidencia de eso. Cuando nosotros buscamos en segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, y dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hay un pasaje en la palabra de Dios donde Jesús baja al río Jordán y es bautizado por Juan el Bautista. En ese momento hace presencia estas tres divinas personas, donde se encuentra Jesús siendo el Hijo de Dios en el río, y en ese momento baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. Podemos ver de que en ese pasaje las tres divinas personas se muestran en un solo lugar.
Entonces, Dios se presenta de tres maneras diferentes: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es que sean tres dioses, es el mismo Dios representado en tres divinidades. Es a lo que nosotros llamamos la Santísima Trinidad. ¿Te has preguntado ahora cómo es el carácter de Dios? ¿Será de que sea aquel Dios que está esperando a que nosotros nos equivoquemos para podernos castigar? Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto al carácter de Dios. En primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice que Dios es amor. El día que Dios deje de amarnos, ese día va a dejar de ser Dios también, porque dice que su naturaleza y su carácter es amor. Nosotros podemos dejar de amar a Dios, nosotros podemos olvidarnos de Dios, nosotros podemos quemar su palabra, ignorarlo, pero Dios jamás dejará de amarnos, porque su naturaleza y su carácter es amor, es amarnos. Y vamos a darnos cuenta de que el amor de Dios no es como el amor que nosotros expresamos, porque nosotros aquí en este mundo podemos en un momento amar a las personas que nos aman, o podemos amar a alguien y el día de mañana ya no amarla. Sin embargo, el amor de Dios es incondicional. Dios nos ama desde antes de ser formados. Dice su palabra de que Él ya nos había amado. Dios es un Dios de amor. ¿Cómo nos considera Dios? Veamos qué dice su palabra. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, la palabra nos declara de que Dios nos considera como sus hijos. Es un privilegio, pero asimismo, también Dios no nos obliga a ser sus hijos. En este mundo, si nosotros obedecemos a Dios como nuestro Padre, somos sus hijos. Pero si en este mundo le rechazamos como nuestro Padre, entonces pertenecemos en automático hacia el otro bando. Porque así también como hay hijos de Dios, también hay hijos de Satanás. Entonces, de esta manera nosotros podemos decidir ahora si realmente queremos nosotros aceptar ese título que Dios nos da al ser llamados sus hijos de Dios. De tal manera Él nos ama que quiere que seamos sus hijos, pero como cualquier padre hacia su hijo, requiere obediencia. Ahora, ¿se preocupará Dios por nuestros problemas? ¿Tú qué dices? Veamos qué dice su palabra en Salmos 40, a partir del versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dice el salmista: pacientemente yo esperé en Jehová, y Él me escuchó, y Él me rescató. Ciertamente Dios
se preocupa por nuestros problemas. En aquellos momentos que más lo necesitamos, Él se preocupa por nuestros problemas. Pero saben de que Dios no puede solucionarnos los problemas a la fuerza. Dios demanda que nosotros se lo pidamos. Dios demanda que nosotros esperemos en Él. Es por esa razón de que hoy día muchas personas debajo de los puentes, en un hospital, enfermos, aún en esa condición en la que se encuentran, no claman a Dios, sino todo lo contrario. Muchas personas que se encuentran en situación de problemas maldicen el nombre de Dios, le echan la culpa a Dios. Pero en esta cita nosotros encontramos de que la clave para que Dios pueda ayudarnos en un momento difícil es de que nosotros esperemos en Él, que nosotros clamemos a Él en esa situación complicada. De tal forma, Él no puede ayudarnos a la fuerza. Si nosotros no confiamos en Él, Él no puede interceder por nosotros. Él demanda que nosotros esperemos en Él en esas situaciones complicadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a partir de este momento? Ahora que ya nosotros sabemos de que hay solamente un solo Dios y que es un Dios amoroso, que se preocupa por nuestros problemas, que nos ha dado el título de hijos. ¿Qué tenemos que hacer a partir de aquí en adelante? Primero tenemos que respetar su nombre. Dice en Éxodo 20, versículo 7: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tenemos que aprender a respetar el nombre de Dios. Dios es Dios con la letra D mayúscula. No es posible de que a estas alturas, cuando nosotros sabemos de que Dios es nuestro creador, que Dios es quien nos sustenta, quien nos da la vida, todavía a estas alturas existan personas de que juren en vano el nombre de Dios, y que de repente por las redes sociales se inunden de memes burlándose del nombre de Dios. Tenemos que aprender a respetar el nombre de Dios, porque Dios es un nombre especial, es un nombre donde nosotros reconocemos a nuestro Dios como el creador de todas las cosas. Dios en esta hora también te pide que no solamente te acuerdes de Él, sino también que le ames. Dice en Mateo 22:37, Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dios no quiere el tiempo que a nosotros nos sobra para Él. Dios no quiere que te acuerdes de Él solamente en Semana Santa, solamente a principio de mes o cuando es Navidad. Dios quiere que le entregues tu corazón, quiere que le entregues tus planes. Dios te dice: entrégame todos tus caminos, entrégame tu familia, entrégame tu vida entera, y a partir de este momento yo voy a llevar tu vida a buen puerto. Déjame hacer contigo lo que tú no puedes hacer contigo. Dios en esta hora nos está pidiendo y nos está llamando para que nosotros nos decidamos a poder reconocerlo, a poder amarlo como Él quiere que lo amemos.
Y solamente de esa manera Dios va a hallar gracia en nosotros y va a tener misericordia de nosotros. Y nuestra vida va a empezar a cambiar con la ayuda de Él. Y recuerda, para un mundo lleno de opiniones, la Biblia va a tener la última palabra.